Bien, entonces, bienvenidos a este taller práctico. Hoy jueves 15 de febrero. Hoy vamos a estar hablando a pedido de uno de los asistentes aquí, David, lo que sería el tema de order blocks institucionales, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos? Bien, primero que nada, nosotros en cualquier movimiento del mercado, siempre vamos a estar viendo order blocks, ya sean en estructuras alcistas o en estructuras bajistas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy mirando una estructura que está haciendo alcista, ¿no? Alcista significa que hace impulsos, retrocesos, impulsos a favor de la tendencia, retrocesos, y en eso ahí, ¿no? Nosotros podemos notar que la creación de los altos y bajos son cada vez más altos, ¿sí? De ahí sale, ¿no? Que, bueno, acá tienes un alto, luego tienes un bajo, tienes un alto, más alto que el anterior, ¿verdad? Luego tienes un bajo más alto que el anterior, ¿verdad? Y básicamente viene de ese tema. Entonces, cada vez que nosotros estamos en una situación de mercado donde o estamos observando estructura, nosotros lo que podemos notar es que en cada zona donde el precio se dé la vuelta, vamos a tener lo que son order blocks, ¿sí? El order block, ¿no? Y eso lo vas a complementar con la teoría. Básicamente es la última velita, en este caso bajista, antes del impulso alcista, ¿sí? Entonces, la última velita, ¿no? Se constituiría como un order block, la última velita como un order block, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se da un nuevo impulso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos básicamente que rompa estructura, ¿sí? Entonces, idealmente los order blocks que van a tener, digamos, cierto nivel de relevancia, van a ser los que rompan estructura, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo acá una ruptura, lo que sería un boss. Tengo también acá arriba un nuevo boss. Y así va el tema del precio, ¿vale? Digamos que va haciendo rupturas hacia el alza. Entonces, acá nosotros tendríamos un order block. Entonces, estos son los order blocks. Ahora, eh, en una estructura contraria, ¿no? Digamos, en una estructura bajista, tendríamos una situación similar, ¿no? Entonces, básicamente tenemos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Vamos a decir esto acá así. Acá vamos a decir nuevo impulso, ¿verdad? Y acá retroceso y nuevo impulso. Bien. Entonces, acá estaríamos en una estructura que va, digamos, bajista, ¿no? Esto básicamente es, tenemos un alto, tenemos un bajo, bueno, vamos a decirle un bajo de momento. Tenemos un alto más bajo que el anterior, ¿no? Ahora tenemos un bajo más bajo, ¿sí? Y bueno, de esa manera va trabajando el tema del precio, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que a nivel de los movimientos que el mercado nos empieza a hacer, por ejemplo, acá, ups, aquí estaría teniendo un order block. Bien. Acá estaría teniendo un order block. Acá estaría teniendo, de hecho, un order block. Y así, ¿no? Fíjate que sobre todo los movimientos que van rompiendo, ¿no? Rompe, rompe hacia la baja. Tenemos una nueva ruptura hacia la baja. eh, pero a su vez, este movimiento tiene algo en particular, ¿no? Eh, y es que en este caso vemos que neutraliza liquidez de una estructura contraria, ¿sí? Que en este caso sería esta de acá. Entonces allí tenemos, había liquidez, la neutraliza, ¿no? Y bueno, ya que hay. Entonces,
este tipo de zonitas que tienen como dos cualidades. Uno, bueno, neutralización de liquidez. Y dos, o de en este caso sería de un alto anterior, ¿no? Que sería este alto. Eh, y dos, la ruptura, ¿no? Bueno, ese tipo de order blocks a nivel de jerarquía, digamos que ponle acá que tienen como, no sé, pues 2 puntos, ¿ya? De relevancia. Este tiene un punto de relevancia, ¿sí? No, solamente rompió, no tiene neutralización de liquidez, ¿sí? Así que aquellos movimientos que normalmente neutralizan liquidez tienen como un nivel de relevancia si nosotros empezáramos a clasificarlos, ¿sí? Entonces, es súper importante que nosotros empecemos a notar ese tipo de situaciones. Lo que va a pasar con un tipo de order block de este tipo, eh, que tiene esta característica, básicamente sería lo que nosotros llamamos un alto fuerte, ¿sí? Lo que le da simplemente el asunto del alto fuerte es que neutralizó liquidez de una estructura contraria, ¿sí? eh, la liquidez que neutralizó no es de un movimiento de este tipo. No me refiero a ese tipo de liquidez, que sería liquidez interna, sino la estructura externa. La estructura externa sería todo este movimiento, ¿ya? Entonces, si te neutraliza un bajo, así sea acá, ¿no? Neutraliza eso ahí y a partir de ahí rompe, bueno, eso ya le constituye en una zona donde nosotros podemos llamar a esto como un alto fuerte, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión con este tipo de estructuras. Esta zonita de acá arriba simplemente es un alto, ¿no? Sigue siendo, si bien cierto, hay un order block allí, ¿no? Em, pero este no neutralizó liquidez, simplemente rompió estructura. Entonces, ahí habría que ver otro tipo de variables, ¿no? Para considerar como una zona de venta válida allí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con una zona de ventas como un alto fuerte, por ejemplo? Que cuando el precio esté viniendo, lo más probable es que lo testee al 0% o al 50%. Eso es tema de teoría. Y a partir de ahí tenga una reacción precisamente por ese order block, ¿sí? Entonces, normalmente habría una reacción, ¿no? En este caso haría un retroceso. Y bueno, tranquilamente ahí podemos buscar una operativa, ¿no? Eh, ya sea por riesgo o idealmente por confirmación, ¿no? En temporalidades de 3 minutos, 5 minutos o incluso 15 minutos, ¿no? Buscamos ese tipo de confirmaciones para poder tomar una operativa ahí, ¿sí? Entonces, ah, sí, todas esas cosas que tú estás comentando, básicamente lo vas a aprender ahí en la parte teórica del tema. Como te comenté, todavía no llegaste a esas clases en particular, ¿no? Y idealmente sería bueno tratar este taller después de haber consumido la parte teórica, ¿sí? Pero sí, o sea, hay ciertas cualidades que nosotros buscamos en un order block y lo vamos a mirar un poquito en el gráfico. Lo ideal es que tengan, ¿no? Ciertas características porque si no, simplemente no tienen mucha relevancia y no es, digamos, una zona de alta probabilidad. Las zonas de alta probabilidad normalmente, primero que nada, es porque han neutralizado liquidez, ¿sí? Es decir, puede ser una zona donde hay manipulación, ¿no? Estaba viendo el Bitcoin hace un rato, cuando estuvo en una zona interesante de acumulación, ¿no? Déjame ver si lo podemos echar un vistazo ahí en 10 minutos, creo. Ok, acá, ¿no? Por ejemplo, normalmente cuando tenemos una zona de neutralización de liquidez, ¿no? Nosotros podemos esperar que, ok, acá, por ejemplo, Bitcoin acumula, ¿no? Saca liquidez, ¿no? Acá, precisamente, este tipo de manipulaciones provocan una zona interesante de reacción, ¿sí? Entonces, yo puedo operar esto después de la manipulación, por ejemplo, o en un retroceso, ¿no? Para los que ya están más familiarizados, por ejemplo, aplicando el concepto de AMD, ¿no? Ahí tranquilamente se puede uno incorporar después de la manipulación.
porque la distribución ya te da un poco de lo que sería la direccionalidad, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vemos que, ok, tenemos liquidez, por ejemplo, toda esta zona y tenemos liquidez por toda esta zona. No estoy hablando de sesiones asiáticas, ciclos diarios, ni nada de eso. Simplemente es una zona donde ahí tenemos acumulación, lo que sería patrón AMD. Y finalmente estamos viendo la resolución del patrón para arriba, ¿no? Una limpieza. Y a partir de ahí el precio tendría que ir en busca de la liquidez por abajo, ¿no? Entonces, esa es una premisa, ¿no? La otra premisa es que por lo menos, ¿no? Muestre algún tipo de reacción, ¿no? En alguna zona que pueda ser también interesante. Por ejemplo, acá, si nosotros miramos qué pasó aquí, ¿por qué el precio, en vez de romper esta zona, tuvo un rechazo? ¿No? Habría que mirar qué pasó con este order block, ¿no? O sea, qué fue lo que hizo, ¿sí? Entonces, el asunto de la neutralización de la liquidez es súper, súper importante y tenemos que empezar a ser muy observadores con esas cosas. Nosotros vemos que aquí toda esta zonita se empieza a desarrollar de esta manera, ¿verdad? Pero vemos que acá tenemos un bajo que nos deja a nivel de toda esta zona. Vemos también acá una zonita. Si nosotros unimos esos dos puntos, vemos que tenemos liquidez, ¿sí? Entonces, una vez que la acción del precio, ¿no? Ok, aparentemente en temporalidades bajas, ¿no? Que de una ruptura hacia la alza, ¿no? Cambio de tendencia hacia el alza, de tipo 3 minutos. Luego manipula esa zona, limpia toda esa liquidez, ¿no? Y bueno, se va en el sentido contrario, ¿sí? O sea, la liquidez está por abajo, ¿sí? El precio viene, manipula, limpia esa liquidez y luego se va en la dirección contraria. Bien. Y bueno, acá vemos nuevamente que entra en un proceso de acumulación, ¿no? Básicamente sería una trampa. Y finalmente, ¿no? Hace creer que el precio va a caer, pero limpia a toda esa gente porque sus stop loss están acá arriba. Entonces, ahora, ¿para dónde tiene que ir el precio? El precio siempre está buscando liquidez. Entonces, la liquidez ahora estaría por la parte de abajo. Por ejemplo, toda esta zonita tenemos liquidez, ¿no? Entonces, este retroceso tranquilamente podría venir hasta acá profundo, ¿no? Pero la cuestión está en que, a ver, vamos a limpiar un poco esto. A ver, ok. Recuerda este order block que manipuló, que neutralizó esta liquidez de acá. Bien, mira eso. Ahí tenías una entrada súper limpia, ¿no? Bastante arriesgada porque yo al menos no habría tomado esa operativa, pero veamos la reacción, o sea, es loco. Eh, Cuando el precio neutraliza liquidez, ¿no? Ok, viene con mucha aceleración, viene cayendo, testea esta zonita prácticamente en mecha, ¿no? Y a partir de ahí tiene un nuevo impulso, ¿no? Bueno, en este caso sería un retroceso, ¿no? Para esta temporalidad. Y bueno, ahorita se encuentra dentro de esta zona, ¿sí? Entonces, ahí, claro, ya hay que buscar otro tipo de confluencias para ver hasta dónde podría retroceder en caso eh, siga distribuyendo. Básicamente tendríamos que mirar, ¿no? Que en este caso el precio teste el 50% de esa zona, es decir, por encima del 50% ya es seguro vender y a partir de ahí se podría continuar con la distribución. Entonces, esa es una teoría. El otro es que venga en busca de este order block del extremo, el que estamos identificando acá, que estaría dentro del 90% aprox de FIBO, ¿no? Ahí aprox, ¿no? O hasta el 79 y a partir de ahí continúe con la distribución, ¿sí? Entonces, son cuestiones allí. Ahora, ¿qué está haciendo el precio en esta zona? Porque claro, tiene una reacción, pero recuerda, el precio siempre se mueve por liquidez.
¿Sabes? Para que siga generando liquidez, el precio necesita reaccionar a ciertos order blocks para que, bueno, se configuren, ya sea liquidez en forma de líneas de tendencia como estas de acá que estamos poniendo, o la de pisos iguales, ¿no? Al mismo nivel que una mecha, la otra mecha viene hasta el mismo nivel, tenemos liquidez en forma de pisos iguales. Entonces, ahí va la cuestión. Ahora, los order blocks idealmente tienen que tener ciertas características. Eh, Quizá los que personalmente a mí me gustan, primero es que hayan neutralizado liquidez. Esas de ahí para mí tienen mucha fuerza en cualquier temporalidad. Eso aplica para cualquier temporalidad. Acá, por ejemplo, en esta zonita que estábamos hablando, ¿no? En este movimiento. Después de neutralizar con aceleración, ¿no? Saca a toda esa gente de sus stop loss, algunos liquida ahí, y posteriormente se va hacia el alza. Pero nosotros vemos que este movimiento, ¿no? Viene siendo con aceleración, sobre todo en esta zona, ¿no? Que es la que nos interesa. De tal forma que nos deja configurado, ups, a ver, vamos a mover esto un poquito. Me toca congelar esa cosa allí al fondo. Listo. De tal forma que yo puedo ver que esta aceleración, al menos para esta temporalidad, me deja acá un imbalance. Bien. Por eso es importante que veas la parte teórica de la clase, ¿no? Cuando te corresponda tomar esa clase. Y acá nosotros podemos entonces tener tres elementos. Si tomamos apuntes, básicamente sería, número uno, tengo neutralización de liquidez, ¿sí? Básicamente lo voy a poner como liquidez X, o sea, que neutralizó liquidez, ¿sí? Dos, que tengo un order block. Y tres, que tengo este imbalance. ¿Ya? Entonces, acá, en este punto en particular, tengo neutralización de liquidez, tengo acá está el order block, ¿verdad? Y ahí está que es un order block que tiene un imbalance. Bien. Idealmente, esas serían las características que buscamos para este tipo de situaciones. ¿Ok? Eh, Dentro de esta operativa, ¿no? Nosotros tranquilamente, o sea, podemos sacar rápidamente un 1 a 2, un 1 a 3, dependiendo de la proyección que más o menos tengamos, pero tratemos de buscar, como son reacciones rápidas, tratemos de buscar eh, lo que serían recorridos cortos, ¿sí? Entonces, la idea es entrar y salir rápido, ¿no? No tener mucha exposición ahí. Ahora, acá arriba tenemos este order block, que es el que inicialmente hizo el tema de la manipulación, ¿no? Acá tuvo que haber pasado algo interesante, al igual que abajo, ¿no? Que acabamos de mirar abajo. Primero que nada, ¿no? Cuando veas la clase de algoritmo interbancario, vas a poder entender por qué pasan estas cosas una y otra vez en el mercado, ¿no? Y es que para la creación de lo que es la liquidez, eh, digamos, las zonas de los order blocks, que son básicamente liquidez institucional, ¿no? Eh, Nosotros necesitamos la liquidez de los retail, ¿no? Todo esto que estamos viendo acá sería la liquidez retail. Entonces, las instituciones mueven el precio hasta una zona, ¿no? Entonces, compran, inyectan dinero para llevar al precio a neutralizar esta liquidez. Pero a su vez ponen una orden en ventas, ¿no? Para revertir ese movimiento. Y en este caso están yendo a neutralizar esta zona de acá, esta liquidez. Y bueno, estamos viendo una reacción un poquito más profunda, llevándose la liquidez hasta esta zona. ¿Ya? Entonces, tienen dos órdenes ahí. Una
que está en números rojos. Y dos, claro, que está en profit. La que está en números rojos, ¿no? Ellos normalmente no operan con stop loss porque tienen suficiente liquidez como para hacer estas cosas, ¿no? Eh, Ellos básicamente tienen que ir a llevar el precio hasta la zona, por lo menos de su entrada, para poder cerrar esa orden que le permitió capturar toda esa liquidez con esa acción, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vemos que, eh, en efecto, eh, en esta zona en particular, ¿no? Como estas zonitas están configuradas esa concentración de liquidez institucional. Bien, entonces los order blocks son precisamente liquidez institucional. Todo lo que esté por fuera de un order block es liquidez um, retail. Bien, entonces esa es la cuestión con el tema de los de este tipo de situaciones. Bien, ahora, este order block acá arriba también tiene una situación interesante y es que también tiene un imbalance dentro de esta zonita. Ahí tenemos lo que sería un imbalance, ¿no? Entonces, eh, así es como nosotros podemos empezar a incorporar, ¿no? Estos conceptos y sobre todo empezar a hacer backtesting. Empezar a hacer backtesting. También una de las cosas que me ha ayudado un montón es estudiar las velas japonesas, ¿no? Sabes, después de un proceso de neutralización, normalmente a veces los movimientos vienen bastante marcados, ¿no? Son movimientos que podemos de cierta manera empezar a pensar que hasta allí, ¿no? Que la zona de manipulación está a punto de expirar, ¿no? Por las mechas que nos dejan, por la forma que tienen las velas. Hay muchas cositas allí, ¿no? Dentro de la sección de elementales tenemos una clase que tiene que ver con velas japonesas, ¿no? Allí es importante también, ¿no? Y también por su lado, claro, que investiguen, que lean sobre esas cosas y puedan tener idea de cuándo están, por ejemplo, cerca de una reversión de movimiento, ¿no? Es decir, que el movimiento en una dirección eventualmente no va a ir pues hasta que suba, 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 ¿no? Por ejemplo, si le metemos dentro del plano ahí un poquito algún indicador, tipo el RSI, por ejemplo, pues nunca vas a ver un RSI en 120, ¿no? O en 200. Eso no pasa. Normalmente se mueve de 0 a 100. Esa es su forma de moverse allí, ¿no? Una vez que toca niveles extremos, ¿no? Niveles calientes, normalmente tiene que retroceder, ¿no? Y eso no es porque el indicador, sino es porque la acción del precio normalmente se comporta de esa manera. Entonces, las velas contienen información valiosa. Entonces, tenemos que aprender de cierta manera, a tomar, em, a empezar a leer un poquito, ¿no? Claro, eso yo hace un año perdido en esas cosas, quizá algunas cositas básicas, pero hoy en día pues ya lo domino mejor, ¿no? Entonces, y sigo aprendiendo. Entonces, hay cierto tipo de movimientos que claramente nos indican como que el movimiento está cambiando de tendencia. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Mira esta última velita bajista, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tenemos una vela súper envolvente. Eso nos habla de fuerza, ¿no? Y que, bueno, oye, esa vela en su totalidad ha sido totalmente envuelta, ¿no? Y a partir de ese punto nosotros podemos tener definitivamente un movimiento en reversa, ¿no? Y así, si nosotros miramos, estamos observando en diferentes temporalidades, nosotros podemos empezar a notar esas cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, en 3 minutos, ok, tenemos un movimiento hacia el alza y después tenemos un movimiento que es rechazado con fuerza. La vela no le da tiempo de cerrar con mecha, cierra en cuerpo. Eso nos habla de cierto nivel de fuerza también. Y aparte, ¿no? Ok, trata de recuperarse, pero no llega a superar esta zona. Entonces, al momento de que, ok, rompe este bajo anterior,
ya, bueno, ya se convierte en una zona interesante, ¿no? Eh, entonces, hay situaciones que nosotros podemos empezar a aprovechar simplemente con información. La cuestión es práctica, ¿no? Y hacerle full backtesting. Entonces, es eso. Bien, la información con lo que tiene que ver con order blocks. Vamos a mirar algún otro activo, ¿no? En alguna otra temporalidad alta, tipo 4 horas diario. Este asunto se replica en todas las temporalidades. Bien, entonces acá, por ejemplo, estamos mirando la libra, ¿no? Contra el dólar americano. Y bueno, vamos a limpiar un poquito la pantalla allí. Creo que nos vamos a diario, ¿no? Para entender un poco más la situación. Bien, entonces, eh, en resumidas cuentas, ¿no? Acabamos de mirar lo que son el tema de los order blocks, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el mouse? A ver. Ok, entonces, primero que nada, tiene que ser bueno identificando direccionalidad, ¿sí? Entonces, en el activo que estés trabajando, tienes que tener la direccionalidad identificada. Si estás alcista, bajista, sin errores, ¿no? Es como, tiene que ser muy, muy bueno identificando direccionalidad, sin indicadores, ¿no? Entonces, en este punto en particular, ¿no? Si yo trato de identificar si estamos en una estructura alcista o bajista, bueno, básicamente busco a nivel de todo lo que fue alcista, quizá, ¿no? Me da una pista, busco dónde está mi último boss, ¿no? A partir de ahí, yo puedo empezar a trazar, básicamente, ok, si ahí está mi último boss, boss siempre va a ser en cuerpo, ¿sí? En cuerpo de vela. Ahí estamos teniendo precisamente cuerpo de vela, muy justito, pero bueno, termina siendo un cuerpo de vela. Y Choch, lo que sería un cambio de tendencia hacia la baja, sería básicamente en lo que en mecha o en cuerpo. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, a partir de este punto podríamos considerar que estamos en una estructura, o sea que el precio, claro, está alcista, pero a partir de este punto, nosotros podemos ver que estamos bajistas. Bien, sobre todo si después de este choch, ¿no? El precio sigue rompiendo en cuerpo hacia la baja. Bien, entonces notamos que estamos bajistas, ¿no? Para lo que sería gráfico diario. Bien, el order block que nos dejó el precio en diario, básicamente vendría siendo la última velita alcista, ¿no? Antes del cambio de tendencia hacia bajista. ¿Cuál sería esa velita? Tendría que identificar dónde está la mecha más alta, ¿no? Entonces, eso me da pista de buscar y trabajar en esa zona. Pues bien, estamos como en una zona de tipo acumulación, ¿no? Como un proceso de reacumulación. De todas formas, vamos a echarle un vistazo allí, ¿no? Para mí, esto es como lo que estamos viendo en Bitcoin, solo que, claro, está pasando en una temporalidad más alta, ¿no? Eh, Toda esta zona, básicamente, eh, si lo marcamos, a ver, vamos a ver. Ok, si marcamos toda esta zona, básicamente sería una zona de acumulación, ¿no? Allí, ¿no? Toda esta zona. Porque el precio se tarda demasiado en hacer movimientos. Pero bueno, no es el caso de lo que vamos a hablar, pero es parecido a lo que está pasando en Bitcoin. Eh, a ver, entonces, el precio, por lo que veo, saca liquidez hacia abajo, ¿no? Y en este momento está como confirmando ese movimiento probablemente en temporalidades bajas. Habría que mirar después. Y a partir de ahí probablemente vaya en busca de la liquidez que habíamos identificado por la parte de arriba, ¿no? Entonces, estamos en una situación interesante ahí, ¿no? Porque el precio no hace acumulación de liquidez así por así, ¿no? Eh, pues bien, entonces, estábamos en el asunto del order block.
y me perdí un poquito. Entonces, nuestro order block básicamente sería mi última velita alcista antes del impulso, o sea, antes del impulso bajista, ¿no? Que en este caso sería esta velita alcista, ¿no? Eh, por temas allí de dejar el tema del stop loss en una zona protegida, tratamos de incorporar la mecha, ¿no? Algunos no lo hacen, ¿sí? Eh, pero bueno, yo sí trato de hacerlo, sobre todo si estoy en temporalidades bajas, ¿no? En diario, así de pronto me lo pienso o lo miro en una horita, en 4 horas para ver si puedo trabajar mejor esa zona. O sea, ahí, por ejemplo, esta zona era un order block diario. Voy a tomar apuntes. OB diario. Bien. Para lo que es 4 horas, sería básicamente esta velita alcista, ¿verdad? E igual tengo una mecha hasta arriba, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es lo que te decía, trato de tener en consideración, ¿no? Esa zona para proteger mi stop loss, pero el order block es esta velita, ¿no? Entonces, eh, básicamente es para colocar mi zona de stop loss por fuera de esa mecha, ¿no? Entonces, esa es la forma ahí. Entonces, acá tendría lo que es un order block de 4 horas. Y si sigues bajando, pues te vas a encontrar con que, ok, ahí tenemos lo que sería nuestro order block de 1 hora. Pero fíjate que todos los order blocks están dentro de un bloque mayor, ¿no? O sea, el de 1 hora está dentro de un bloque de 4 horas. El de 4 horas está dentro de un bloque diario. O sea, están en la misma, dentro de la misma zona, ¿no? Solo que, claro, ocupan tamaños o zonas diferentes. Este sería order block de 1 hora, ¿no? Y ya. Entonces ahí tengo. Si te fijas, en estos order blocks, en el de 1 hora y 4 horas, de hecho el diario, no tengo imbalance. Lo ideal sería que tuviese imbalance. Eh, Sin embargo, no lo tengo. Entonces, operar en este tipo de zonas donde no cumplen con todos los criterios, tú tienes que tener ahí empezar a diseñar y empezar a trabajar tu sistema. Pero yo personalmente en este tipo de zonas donde no tengo todos los elementos necesarios, no puedo dejar operaciones por riesgo, sino simplemente busco operativas por confirmación de recorrido rápido, ¿no? 1 a 2, 1 a 3 y ya, ¿listo? Me salgo porque carece de todas las variables que a mí me gustaría contar, como lo que hemos visto en Bitcoin, que teníamos imbalance, teníamos un order block, evidentemente había aceleración, habían cositas, pero en este caso no estamos viendo ese escenario. Entonces estamos en una situación un tanto diferente, ¿no? Pues bien, entonces finalmente esta zona quedaría así, ¿no? En diario llegaba el order block hasta acá. Vamos a tratar de igual incorporar la mecha de una vez, ¿no? Y bueno, esa sería básicamente la zonita o bueno, toda esta zona ahí tenemos el order block de 4 horas, tenemos el order block de 1 hora, ¿verdad? Vamos a salir de la reproducción y mirar em, qué situación tenemos allí, ¿no? Entonces vemos que el order block diario, ¿no? Después de que el precio deja esa zona, ¿sí? Después de que el precio deja esa zona, vuelve y se mete dentro del order block diario. Sin embargo, no logra superar, ¿no? Tenemos varios rechazos, rechazo, 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 rechazo. Bien. Y finalmente el precio cede en la dirección contraria, ¿no? El precio siempre busca liquidez. Mira este punto o este punto.
El precio saca liquidez, saca liquidez. Eh, en este punto, el precio saca liquidez y va en el sentido contrario. Entonces, es súper importante que puedas identificar liquidez, ¿no? Si no, pues, si no, como dicen, es como, si no encuentras la liquidez, es muy probable que tú seas la liquidez, ¿no? Bien, entonces, vemos que el order block de diario ha sido testeado por lo menos al 50%, ¿no? Si yo divido este order block por la mitad, ¿no? Tengo esta línea central. Por si no se nota, le hacemos un poquito más de color. Básicamente, consume al 50% de ese order block y a partir de ahí va en busca de una nueva ruptura, ¿no? Y ya, es la situación que vemos, ¿no? Bien, ahora, estamos en el tiempo actual. Vemos que este movimiento de distribución, después de neutralizar esta liquidez, ¿no? Viene con este movimiento hacia la baja, ¿verdad? Si nosotros unimos acá puntos, estamos viendo básicamente liquidez, lo que ya habíamos comentado hace un buen rato, ¿no? Sin embargo, acá tienes una zonita que también puede estar interesante precisamente porque neutraliza liquidez. Y probablemente antes de ir a neutralizar cualquier liquidez por arriba, probablemente haga alguna reacción previa. Entonces, eh, toda esta zona tenía un imbalance gigante, pero el imbalance ya ha sido mitigado hasta acá por lo menos. Ahí tienes el imbalance, ¿no? Bien, entonces tenemos imbalance, tenemos order block, tenemos el asunto de la neutralización de la liquidez, que está interesante. Lo que no me gusta es que toda esta zona constituye liquidez en temporalidades altas, tipo gráfico diario, que tiene más poder, más fuerza que un gráfico de 1 hora o 4 horas. Sin embargo, está bueno para hacerle seguimiento a esta zona, ¿no? O por lo menos por fines educativos, pues hacerle seguimiento un poquito a esa zona. Bien, entonces, ok, ahí tenemos un target interesante. Este movimiento, después de ir de este punto a este punto, bueno, vemos que el precio retrocede. Normalmente va a ser un retroceso al punto 50 o al punto 618, ¿no? Y en casos extremos, 79%, 90%. Eh, pero fíjate que el punto 90% o 88%, que específicamente lo tengo marcado, confluye o cuadra exacto con la zona de 4 horas, ¿no? Eh, encontrar ese tipo de coincidencias, nosotros le llamamos confluencia. Confluencia básicamente es que dos o más argumentos apuntan en la misma dirección. Entonces allí tenemos confluencia dentro de esta zona, ¿no? Bueno, eso está interesante. Pero lo otro interesante es que, ok, el precio viene, testea esta zona, ¿no? Probablemente acá hubo noticia, deja una mecha enorme y a partir de ahí vuelve hasta la profundidad. ¿Dónde habrá ido a caer esa zona ahí? ¿No? Sería básicamente, si fuera mi order block de 4 horas, tendría que ser esta de acá en particular. Bien, ahí, ¿no? Entonces, vamos a quitar el tema del FIBO. Bien, entonces, mi order block de 4 horas, acá abajo, sería esta zona. Vemos que el precio eh, ayer, ¿no? Testea el 50% de este order block de 4 horas y a partir de ahí nuevamente tiene una intención hacia el alza, ¿no? Entonces, bueno, eso está realmente interesante
Y así es como nosotros podemos encontrar una y otra vez la eficiencia de de lo que sería un order block, ¿sí? Entonces, eh, este order block está siendo eficiente. Bien. Si bien cierto, para 4 horas como tal, todavía aparentemente no tenemos acá un cambio de tendencia de estructura bajista alcista. Probablemente esté confirmando temporalidades menores, tipo 1 hora. Vamos a mirarlo. En 1 hora, mi último boss bajista vendría siendo en esta zona. Este sería mi último boss bajista. Acá abajo tengo un retroceso, ¿no? Pero a nivel estructural, ese no cuenta por la configuración de la mecha. Entonces, en 1 hora, mi cambio de tendencia estaría siendo en este nivel. Entonces, una vez que yo tengo confirmaciones, bueno, ya puedo empezar a trabajar alcista. Ya puedo empezar a trabajar en buscar, ¿no? Eh, operativas dentro de las zonas que para mí serían relevantes, ¿no? Claro, eso en temporalidades menores, ¿no? Si vemos tipo 15 minutos, probablemente en esta zona del 50%, adicionalmente tuvo que haber pasado algo más, ¿no? A ver, ¿qué nos vamos a encontrar en esa zona? En 15 minutos, básicamente estamos viendo neutralización de este bajo, ¿no? Este movimiento se lleva esa liquidez y a partir de ahí va y rompe estructura, dando esa continuidad, ¿no? Y bueno, casualmente está dentro del 50% de 4 horas, ¿no? Fíjate esa confluencia. O sea, este order block de 15 minutos coincide con el order block de, en este caso sería el order block allí. El 50% de el order block de 4 horas coincide con el 50% del order block de 15 minutos. ¿Casualidad, suerte o algoritmo? Ahora, este order block de 15 minutos ha sido neutralizado, ¿no? Por ahí vemos un 1.2 pips de que el precio se sale de esa zona, ¿no? Por eso recomendamos dejar, si tú vas a dejar, por ejemplo, una posición, dejar tu stop loss no al límite del order block, que muchos lo trabajan así, sino le damos ahí por lo menos 2 o 3 pips de respiro o depende de tu broker. Si tu broker, por ejemplo, tiene un spread bajo o alto, bueno, tú tienes que considerar esos números y sumarle adicional a tu stop loss. Si, por ejemplo, acá mi stop loss, según mi estrategia, vendría siendo acá, digamos, con 8 pips, pero quiero sumarle 3 pips más, por si acaso ahí, ¿no? 3 más serían 11. Ahí, ahí, 11, listo. Pero adicionalmente mi broker, quizás su spread es alto, ¿no? Entonces, bueno, tengo que considerar, ¿no? Lo que sería también el spread, ¿no? Y bueno, dejo el stop loss ahí colocado, listo. Y ya, esa es la forma como nosotros trabajamos con el tema de los order blocks, ¿no? Entonces vemos que el precio, ups, ¿qué pasó ahí? Allá. En efecto, se mete dentro de la zona y actualmente está teniendo una reacción allí, ¿no? La otra situación, por supuesto, es, ¿no? Ok, el precio se aleja, la gente mete precio de entrada, ¿no? Mueve su stop loss a precio de entrada. Bueno, si todavía no cobraste,
Lo ideal es, en cierto recorrido, pues cerrar una parte, ¿no? Cobrar algo, ¿no? Porque si el precio se da la vuelta y te saca, pues te quedas sin nada. Eh, entonces, eh, el asunto de mover el stop loss depende mucho del trader y de tu estrategia. Si tú eres bueno, no tienes necesidad de mover stop loss. Que pase lo que tenga que pasar y se acabó. Eh, Porque fíjate que en este movimiento, ¿no? Ok, de pronto el precio se va, listo. Ok, aseguro entra, pum. Pero si no cobraste, te saca en cero, ¿no? O peor aún, con la comisión del broker, ¿no? O de tu exchange, si trabajas cripto. Entonces, ahí el asunto es básicamente siempre tratar de cobrar o tener una zona de take profit, ¿no? Donde puedas cobrar una parte o la totalidad y dejar correr si es tu plan, ¿no? Dejar correr y ya, que pase lo que tenga que pasar allí, ¿no? Sobre todo cuando estás en una etapa de acumulación así, ¿no? Cuando estás en una etapa de acumulación, siempre pasa la misma cuestión, ¿no? Eh, Acá básicamente vemos nuevamente una zona de acumulación. Vamos a pintar esto de algún color. Vamos a poner esto hasta acá arriba. Bien. Ok, el precio neutraliza liquidez. Vuelve a testear este extremo. Sería el order block de 1 minuto. Que no lo llega a superar. Y a partir de ahí va en busca de la liquidez por la parte de arriba, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que puedan ser observadores con estos asuntos de la liquidez y la acción del precio, ¿no? Finalmente, el precio va en busca de esa liquidez, tiene un retroceso y ¡pum! Termina de sacar toda esa zona que había líquida allí, ¿no? Y ya, actualmente se encuentra ahí, ¿no? Hoy en la mañana hubo noticias, ¿no? Eso hizo que el precio vaya hasta zonas importantes. La noticia creo que fue más o menos en la hora de Nueva York, por acá, en esta zona habrá sido con alguna de estas mechas. Y bueno, nosotros estamos viendo precisamente, ok, que el movimiento, o digamos en este caso, termina de sacar toda esa gente y a partir de ahí está haciendo un retroceso, ¿no? Entonces, la, la cuestión que nosotros vamos a empezar a hacer, o sea, cuando empezamos a hacer backtesting, vamos a encontrar este patrón una y otra vez. Entonces, la cuestión es que encuentres un patrón que se repita una y otra vez y tú te conviertas bueno reconociendo ese patrón antes de que pase. Ahí está el asunto de todo esto. ¿Ok? Y ya. Entonces, creo que con eso hemos cubierto un poquito de práctica, ¿no? De lo que serían order blocks. Bien. De igual manera, ¿no? Te recomiendo que te mires ahí las clases teóricas y tomes apuntes de todas las condiciones que tienen que cumplir, ¿no? Para que puedas tener en consideración, ¿no? Eh, Cuáles sí cuentan para ti y cuáles no. Y es eso. ¿Ok? Listo. Pues nada, entonces hasta acá llegamos. Eh, Listo, Fabio. Que estés bien. Ok. Bueno, entonces ahí lo dejamos. Que esté muy bien. Voy a subir la grabación al apartado de talleres básicos. Y bueno, hasta otra oportunidad.